El incidente silencioso que sacudió a la realeza. La frase de Camila que hirió a la princesa Charlotte y fracturó la armonía familiar. Charlotte es una niña feliz, segura de sí misma, con una naturalidad que sorprende incluso a los adultos que la rodean. Le gusta actuar, expresarse, estar en el centro de la escena con la espontaneidad propia de su edad. A sus 9 años, la princesa Charlotte de Gales ha demostrado una madurez y una confianza que muchos consideran reflejo directo de la educación recibida por sus padres, el príncipe William y Catherine. Sin embargo, detrás de los muros históricos de Windsor, un episodio ocurrido lejos de las cámaras estuvo a punto de quebrar esa seguridad infantil y de revelar tensiones profundas dentro de la familia real británica. Durante semanas, el incidente permaneció envuelto en un silencio denso, sostenido por la tradición, la discreción y el miedo a las consecuencias. Pero, finalmente, fuentes internas del palacio, personas que han dedicado su vida al servicio de la corona, decidieron hablar. No lo hicieron por interés mediático ni por deslealtad, sino porque lo sucedido cruzó una línea que, para muchos, resultó imposible de ignorar, una línea que separa el conflicto adulto de la protección debida a un niño. La verdad comenzó a emerger no mediante comunicados oficiales ni declaraciones públicas, sino a través de conversaciones en voz baja entre miembros del personal que habían sido testigos directos de una escena profundamente incómoda. Fue el 21 de diciembre cuando los primeros relatos creíbles empezaron a circular más allá de los pasillos privados del castillo de Windsor. Quienes los compartían eran conscientes del peso de lo que estaban revelando. Lo que Camila, reina consorte, había dicho, o hecho, a la joven princesa Charlotte durante una reunión familiar privada había resultado tan inapropiado que incluso los más leales sintieron la obligación moral de romper su silencio. El episodio en cuestión se había producido 3 semanas antes, en una fría tarde de noviembre. La familia real extendida se había reunido en Windsor para un almuerzo que, en teoría, debía ser íntimo y distendido. Estas comidas familiares, alejadas del protocolo estricto de los actos oficiales, suelen ser momentos de cercanía genuina, donde las risas de los niños aportan vida a salones acostumbrados a la solemnidad institucional. Charlotte, George y Louis estaban presentes, como de costumbre, llenando el ambiente de energía infantil. Sin embargo, aquella tarde quedó marcada por un instante que cambiaría de forma irreversible la dinámica entre la familia de los Gales y Camila. Según relataron varias fuentes con una franqueza poco habitual, la escena tuvo lugar en uno de los salones más pequeños del castillo. Charlotte, serena y educada, conversaba con algunos familiares cuando Camila dirigió hacia ella un comentario específico. Las palabras exactas varían según quien las relate, pero el núcleo del mensaje es el mismo en todos los testimonios. Una observación sobre la apariencia, la actitud o el lugar de Charlotte dentro de la jerarquía familiar que resultó cortante, hiriente y completamente inadecuada para una niña. No se trató de una broma ligera ni de una corrección amable. Fue algo más duro, impregnado de una carga emocional propia de conflictos adultos, proyectada sobre alguien demasiado joven para comprenderla o defenderse. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. La frase quedó suspendida en el aire como una helada invisible, enfriando el ambiente y dejando a todos los presentes en estado de shock. Lo más doloroso fue la reacción de la propia Charlotte. Miembros del personal observaron cómo su expresión cambiaba, cómo la luz habitual de su rostro se apagaba para dar paso a la confusión y al desconcierto. No lloró ni hizo un escándalo. Simplemente se encogió, se volvió más callada, como si intentara desaparecer. Para una niña conocida por su aplomo natural, aquel cambio fue tan sutil como devastador. La respuesta de Catherine fue inmediata. Testigos describen cómo se activó en ella un instinto protector casi feroz, aunque cuidadosamente controlado. Se acercó a su hija con serenidad estudiada, interponiéndose entre Charlotte y Camila sin dramatismos evidentes. Con gestos suaves, redirigió la atención de la niña y creó distancia física entre ambas. Fue una intervención magistral, ejecutada con la precisión de alguien consciente de estar bajo múltiples miradas, pero decidida a proteger a su hija por encima de todo. William, por su parte, reaccionó de forma más contenida, pero no menos elocuente. Quienes estaban cerca notaron la tensión en su mandíbula, la rigidez de sus manos aferradas al apoyabrazos, y la mirada que intercambió con Catherine, una comunicación silenciosa cargada de significado. No hubo confrontación inmediata, no delante de los niños, pero todos entendieron que algo esencial se había roto. El futuro rey acababa de presenciar cómo su madrastra hería a su hija. La princesa Ana,
sentada al otro lado de la sala, escuchó claramente el comentario. Su rostro, habitualmente impenetrable, se endureció de forma perceptible. Conocida por su franqueza y su nula tolerancia hacia las injusticias, especialmente cuando los niños se convierten en víctimas colaterales de inseguridades adultas, Anna se convertiría después en una testigo clave. Su versión de los hechos aportó peso y credibilidad cuando surgieron dudas sobre la gravedad real del incidente. El rey Carlos III, situado a la cabecera de la mesa, parecía haber oído el comentario, pero su reacción fue, según las fuentes, vacilante. Se movió incómodo en su asiento, miró alternativamente a Camila y a William, y finalmente bajó la vista hacia su plato, como si esperara que el momento se desvaneciera sin requerir su intervención. Esa falta de acción sería interpretada posteriormente como una dolorosa omisión, el instante en que debió proteger a su nieta y eligió, en cambio, el camino más fácil del silencio. El almuerzo continuó, pero nada volvió a ser igual. Las conversaciones se volvieron forzadas, los niños, sensibles a la tensión aunque incapaces de comprenderla del todo, guardaron silencio. Charlotte permaneció pegada a su madre el resto del tiempo. George y Louis, atentos al malestar de su hermana, intercambiaron miradas preocupadas sin decir palabra. La calidez inicial se transformó en una atmósfera pesada y fría. Al finalizar el encuentro, William no perdió tiempo. Reunió a su familia y se marchó. Las despedidas habituales, cargadas de afecto, fueron sustituidas por fórmulas breves y formales. Catherine, impecable como siempre en público, se despidió educadamente del rey, pero evitó cualquier contacto directo con Camila. El mensaje fue sutil, pero inequívoco. Algo se había quebrado. Durante días, el personal del palacio mantuvo el episodio en el más estricto secreto. Sin embargo, a medida que observaban las consecuencias, la distancia creciente entre Camila y la familia de los Gales, la tensión palpable en compromisos posteriores, muchos comenzaron a cuestionarse si el silencio seguía siendo justificable. Proteger a un adulto que había herido a una niña resultaba cada vez más difícil de defender, especialmente cuando esa niña era tan querida como la princesa Charlotte. La decisión de hablar con fuentes externas no fue fácil. Implicaba riesgos profesionales enormes, pero también implicaba reconocer que algunas líneas, una vez cruzadas, exigen ser nombradas. Lo ocurrido no fue un simple malentendido ni un desliz menor. Fue una violación profunda de la confianza que se deposita en los adultos para cuidar y proteger a los niños. Para comprender cómo fue posible llegar a ese punto en noviembre, es necesario retroceder varios meses. Las señales de advertencia existían, aunque fueron minimizadas en nombre de una armonía familiar que, en realidad, ya estaba resquebrajada. La relación de Camila con Charlotte nunca fue especialmente cálida, pero el tono cambió de manera notable tras el diagnóstico de cáncer de Catherine a comienzos de 2024. Cuando la princesa de Gales se retiró de la vida pública en enero tras su cirugía, el equilibrio interno de la familia se alteró. En público se mostró una imagen de unidad y apoyo. En privado, el centro de gravedad entre las mujeres de la familia real se desplazó. Con Catherine fuera de escena, Camila adquirió mayor visibilidad y protagonismo institucional. Para alguien que había pasado décadas luchando por la aceptación, ese ascenso pudo sentirse como una reivindicación largamente esperada. Todo había comenzado meses antes, cuando la princesa Charlotte tenía apenas 8 años. En una reunión familiar aparentemente rutinaria, la niña conversaba animadamente con su abuelo, el rey Carlos III, sobre un próximo proyecto escolar. Charlotte, segura de sí misma y curiosa por naturaleza, explicaba con entusiasmo lo que estaba aprendiendo, mientras su abuelo la escuchaba con atención genuina. Fue pues entonces cuando Camila, reina consorte, lanzó un comentario al pasar, una observación ambigua sobre cómo algunos niños reciben más atención de la que merecen simplemente por su posición en la línea de sucesión. No mencionó nombres, no señaló directamente a nadie, pero quienes estaban presentes notaron la precisión del momento. El comentario llegó justo después de la intervención de Charlotte, como si fuera una sombra proyectada deliberadamente sobre su entusiasmo infantil. Catalina, princesa de Gales, aún en proceso de recuperación tras un periodo complicado de salud, escuchó la frase y la registró mentalmente. No era la primera vez que percibía cambios de humor y comentarios incómodos por parte de Camila. Con los años, había desarrollado una habilidad casi diplomática para desviar tensiones sin provocar enfrentamientos directos. William, en cambio, sentado al otro lado de la estancia, captó el matiz en el tono de Camila y lo guardó como una señal de alerta, algo que merecía ser observado con más atención. Con la llegada de la primavera, los incidentes comenzaron a acumularse. En una fiesta en los jardines de Windsor,
Varios miembros del personal escucharon a Camila comparar a Charlotte de forma desfavorable con otros jóvenes de la familia real, insinuando que algunos niños entendían mejor el valor de la humildad. El comentario llegó a oídos de la princesa Ana, quien lo consideró de mal gusto, aunque en un primer momento lo atribuyó a una posible inseguridad de Camila respecto a la menor visibilidad de sus propios nietos dentro de la línea de sucesión. El verano, sin embargo, marcó un punto de inflexión. Mientras Catalina iniciaba su tratamiento contra el cáncer y reducía drásticamente su presencia pública, volviéndose más vulnerable tanto física como emocionalmente, las observaciones de Camila sobre los hijos de los Gales se volvieron más frecuentes y menos veladas. En conversaciones privadas con amigos cercanos, cuestionó la educación que William y Catalina estaban dando a sus hijos, sugiriendo que los criaban con un sentido exagerado de su propia importancia. Charlotte se convirtió en el foco principal de estas críticas, demasiado segura de sí misma, demasiado cómoda con la atención, demasiado parecida a su madre. El personal del palacio, que trabajaba de cerca con ambos hogares, empezó a notar un contraste cada vez más evidente en el trato de Camila hacia los distintos nietos reales. Con los hijos de Beatriz y Eugenia, se mostraba cálida y afectuosa, casi maternal. Con los nietos de la princesa Ana, correcta y educada. Pero con George, Charlotte y Louis, la distancia era palpable. No había hostilidad abierta, pero sí una frialdad constante, una barrera invisible mantenida con deliberada precisión. Charlotte parecía recibir la mayor parte de ese distanciamiento, tal vez por ser la única niña entre los hijos de los Gales, una futura princesa con un papel relevante en la monarquía, tal vez por su parecido con Catalina, tanto físico como temperamental, un reflejo constante de una mujer que Camila empezaba a percibir más como rival que como familia. Fuera cual fuera la razón, el personal comenzó a documentar episodios en los que la actitud de Camila hacia Charlotte pasaba de fría a claramente despectiva. En otoño, mientras Catalina continuaba su tratamiento y William cargaba con una presión casi insoportable, tratando de apoyar a su esposa y, al mismo tiempo, a su padre enfermo, el comportamiento de Camila hacia Charlotte se volvió imposible de ignorar. En una cena privada en septiembre, interrumpió a la niña a mitad de una frase para desviar la conversación. En octubre, durante otra reunión, comentó que los niños debían entender su lugar, una frase lanzada al aire pero calculada para seguir inmediatamente a una intervención de Charlotte. La paciencia de la princesa Ana, conocida por su franqueza y su escasa tolerancia a las actitudes injustas, comenzó a agotarse. A principios de noviembre, decidió hablar con William. Lo hizo con cautela, consciente del enorme peso que ya llevaba sobre los hombros, pero convencida de que alguien debía poner palabras a lo que varios miembros del personal y ella misma estaban observando. William escuchó con creciente inquietud. Lo que había interpretado como episodios aislados de descortesía empezaba a revelarse como un patrón constante de dureza dirigida específicamente hacia su hija. Cuando William compartió estas preocupaciones con Catalina, ella confirmó sus temores. También había notado la frialdad particular de Camila hacia Charlotte, pero había optado por no añadir más carga emocional a su esposo en un momento tan delicado. Lo más doloroso, confesó, era que Charlotte ya se había dado cuenta. En más de una ocasión, la niña había preguntado con la confusión propia de su edad por qué la abuela Camila parecía no quererla demasiado. Preguntas inocentes cargadas de desconcierto y tristeza que ningún padre debería escuchar. A mediados de noviembre, la situación era imposible de negar, y cuando finalmente se cruzó una línea frente a testigos que ya no podían mirar hacia otro lado, todo quedó expuesto. El almuerzo en cuestión comenzó como tantos otros encuentros familiares, con una planificación cuidadosa, formalidad contenida y la esperanza silenciosa de que todo transcurriera sin incidentes. Windsor Castle había preparado un almuerzo pequeño e íntimo, lejos de ceremonias oficiales, pensado para reunir a la familia en un año particularmente difícil. La mesa se dispuso en una de las salas más pequeñas, diseñada para fomentar la cercanía y no la rigidez de los grandes actos de Estado. William y Catalina llegaron con sus 3 hijos a primera hora de la tarde. El trayecto desde el Palacio de Kensington había sido tranquilo. Catalina se sentía algo mejor esa semana y esperaba con ilusión pasar tiempo con Carlos en un ambiente relajado. Los niños estaban animados, especialmente Charlotte, que había preparado con entusiasmo una historia sobre su proyecto escolar. Centrado en figuras históricas de la realeza, Carlos III los recibió con un afecto sincero y visible. Se interesó por los estudios de George,
Bromeó con Louis sobre un reciente partido de fútbol y animó a Charlotte a sentarse a su lado para contarle todo sobre su trabajo. Era uno de esos momentos familiares sencillos que, precisamente por su rareza, se vuelven especialmente valiosos. Camila llegó unos minutos después y su entrada provocó un cambio sutil en el ambiente que Catalina percibió de inmediato, aunque decidió ignorarlo. Su postura era rígida, su sonrisa tensa, saludó a los adultos con cortesía ensayada y apenas dirigió un gesto a los niños. La comida transcurrió con normalidad al principio. Charlotte, sentada entre su madre y su abuelo, hablaba con entusiasmo sobre su proyecto, explicando por qué había elegido investigar a la reina Victoria y los desafíos de ser una mujer en un mundo dominado por hombres. Carlos escuchaba encantado, formulando preguntas y elogiando la inteligencia de su nieta. Fue entonces, en medio de una frase de Charlotte, cuando Camila intervino. Su comentario, aparentemente casual, llevaba un filo inconfundible para quienes la conocían bien. Habló de cómo algunas niñas jóvenes desarrollan una confianza excesiva en su propia importancia, de cómo la posición familiar puede inflar el ego y de lo poco atractivo que resulta eso, especialmente en niños que deberían aprender humildad en lugar de esperar atención constante. La princesa Ana, sentada a poca distancia, había observado en silencio cada gesto y cada palabra. Con décadas de experiencia en dinámicas familiares complejas, estaba acostumbrada a incomodidades, silencios forzados y personalidades difíciles. Pero lo que presenció ese día superó cualquier umbral aceptable. Con un gesto calculado, dejó los cubiertos sobre el plato y clavó la mirada en Camila. No era una mirada airada ni teatral, sino algo mucho más serio. Una advertencia silenciosa de que aquello tendría consecuencias. Para Ana, había una frontera clara entre la torpeza social y el daño deliberado, y esa frontera acababa de ser cruzada. El rey Carlos, por su parte, parecía paralizado. Sus ojos iban y venían entre Camila y la pequeña Charlotte, consciente de que algo profundamente equivocado acababa de ocurrir, pero incapaz de reaccionar. Ese instante de silencio, esa falta de defensa hacia su nieta o de intento por reconducir la conversación, se convertiría más tarde en uno de los recuerdos más dolorosos para él. La inacción, a veces, pesa tanto como el acto mismo. Charlotte, con apenas 9 años, no lloró ni provocó una escena. No hizo falta. La herida fue silenciosa. Su energía, su entusiasmo habitual, se apagaron de golpe, como una vela extinguida sin previo aviso. Bajó la mirada hacia su plato, encorvó ligeramente los hombros y se refugió en sí misma, en una postura de autoprotección que desgarró el corazón de su madre. El resto del almuerzo transcurrió envuelto en una cortesía tensa y artificial, con todos fingiendo que nada había pasado, mientras la verdad se sentaba, pesada e incómoda, en el centro de la mesa. La respuesta de la familia de los príncipes de Gales comenzó en silencio. Durante el trayecto de regreso a Kensington Palace aquella tarde de noviembre, William conducía con la vista fija en la carretera y las manos demasiado tensas sobre el volante. Catherine, a su lado, miraba con frecuencia el espejo retrovisor para comprobar cómo estaba Charlotte. La niña observaba el paisaje por la ventana, callada, muy distinta a la pequeña entusiasta que horas antes había querido compartir emocionada su proyecto escolar. George y Louis percibieron de inmediato que algo no iba bien. Los niños tienen esa capacidad casi instintiva para captar tensiones adultas. Se intercambiaron miradas de preocupación, pero permanecieron en silencio, entendiendo sin palabras que no era momento de preguntas. Al llegar a palacio, William y Catherine actuaron con la coordinación que solo dan los años de crianza compartida. Instalaron a los niños en la sala familiar con una película ligera, algo que pudiera distraerlos, y se retiraron al estudio privado. Pero antes de que pudieran iniciar la conversación que llevaban reprimiendo desde Windsor, Charlotte apareció en la puerta. Su rostro reflejaba confusión y algo muy cercano a la vergüenza. Catherine no dudó ni un segundo. Atrajo a su hija hacia sí, la sentó en el sofá y la rodeó con el brazo. Las preguntas de Charlotte surgieron despacio, con cautela, como si temiera confirmar un pensamiento doloroso. Quería saber qué había hecho mal durante el almuerzo, por qué la abuela Camila parecía enfadada con ella, si había hablado demasiado o si había dicho algo inapropiado sobre la reina Victoria. Que una niña tan pequeña se culpara a sí misma por la crueldad de un adulto encendió en Catherine una furia protectora imposible de ocultar. William se arrodilló frente a su hija y, con una voz suave pero firme, le aseguró que no había hecho absolutamente nada malo. Le explicó que, a veces, los adultos dicen cosas que no son justas ni amables, y que esas palabras hablan más de sus propios problemas que de la persona que las recibe.
Le recordó que su entusiasmo por aprender era algo hermoso, que a su abuelo le había encantado escucharla y que jamás debía apagar su luz porque alguien más no supiera apreciarla. Charlotte escuchó con atención, procesando cada palabra con la seriedad que la caracterizaba. Sin embargo, Catherine pudo ver que el dolor seguía ahí. Aquella no era una herida que pudiera curarse con una sola conversación, por más amorosa que fuera. Se había sembrado una semilla peligrosa, la duda sobre si era demasiado visible, demasiado segura de sí misma. Justo el tipo de inseguridad que Catherine había esperado poder evitarle durante muchos años más. Cuando Charlotte volvió con sus hermanos, William y Catherine, enfrentaron por fin la conversación que habían pospuesto. Catherine confesó que no era la primera vez que percibía una frialdad particular de Camila hacia su hija. El patrón llevaba meses repitiéndose, pero ella había intentado manejarlo en silencio para no añadir más presión a William, ya abrumado por sus responsabilidades. William sintió un golpe de culpa al darse cuenta de que no había visto antes lo que estaba ocurriendo, de que no había protegido a su hija como debía. Analizaron sus opciones con cuidado, sopesando lo personal frente a lo institucional, el dolor privado frente a las implicaciones públicas. Enfrentar directamente a Camila podía provocar un conflicto familiar mayor en un momento en que la monarquía ya estaba bajo presión por problemas de salud y escrutinio mediático. Pero guardar silencio significaba permitir que Charlotte siguiera expuesta a un trato que dañaba su sentido de seguridad y autoestima. Al caer la noche, tomaron una decisión tan dolorosa como necesaria. Aquello no podía resolverse en privado entre ellos y Camila. William tendría que hablar directamente con su padre, no como príncipe ante el rey, sino como hijo ante su padre, exigiendo que Carlos reconociera lo que estaba ocurriendo y actuara para proteger a su nieta. La conversación sería difícil y potencialmente dañina para unas relaciones familiares ya frágiles, pero había batallas que no podían evitarse. El bienestar de su hija estaba por encima de cualquier intento de mantener una paz basada en la negación. El encuentro tuvo lugar 4 días después del incidente de Windsor, en el estudio privado de Clarence House, un espacio reservado para los asuntos familiares más delicados. El retraso fue intencional. William necesitaba ordenar sus pensamientos y Catherine documentar cada incidente que pudieran recordar del último año. Cuando William llegó aquella fría mañana de diciembre, llevaba consigo no solo su propia experiencia, sino un dossier con fechas, detalles y testimonios del personal que dibujaban un patrón imposible de ignorar. Carlos esperaba una conversación difícil, pero no estaba preparado para la profundidad del dolor y la ira que su hijo llevó consigo. La habitual deferencia de William desapareció, sustituida por la determinación de un padre que había visto a su hija sufrir. Expuso los hechos de forma metódica, desde los primeros episodios en primavera hasta el almuerzo de noviembre que lo había cambiado todo. El rey escuchó con creciente incomodidad, intentando inicialmente justificar a Camila, sugiriendo malentendidos, estrés o simple torpeza. William respondió a cada intento de minimización con una precisión devastadora. Habló de la confusión de Charlotte, de cómo había llegado a culparse a sí misma, del daño emocional que estaba sufriendo una niña que merecía sentirse segura y querida. Recordó a su padre que no se trataba de choques de personalidad entre adultos, sino de proteger a una menor de un daño emocional sostenido, ejercido desde una posición de poder. Catherine entró sin hacer ruido, con una serenidad que contrastaba con la tensión acumulada en la sala. Pero Charles reconoció de inmediato algo en su expresión. La misma fortaleza tranquila que ella había demostrado durante su tratamiento contra el cáncer, ahora orientada con determinación a un único objetivo, la protección de su hija. No alzó la voz ni recurrió a reproches explícitos. Habló con una elegancia que, paradójicamente, hacía que cada palabra resultara más contundente. Describió cómo Charlotte, una niña de apenas 9 años, había comenzado a cuestionarse a sí misma, preguntándose si era demasiado segura, si destacaba en exceso, si su manera de ser estaba mal. Catherine explicó que su hija había empezado a interiorizar críticas que jamás deberían dirigirse a un menor, y menos aún en un entorno que se supone protector. Con franqueza medida, Catherine confesó que había intentado mantener a William al margen de los detalles más dolorosos. Ella estaba lidiando con múltiples crisis, tanto institucionales como personales, y ella había querido protegerlo de una carga adicional. También admitió que había tratado de gestionar el comportamiento de Camila de forma discreta, sin provocar un conflicto abierto dentro de la familia. Durante un tiempo, el silencio pareció la opción menos dañina, pero el incidente ocurrido en Windsor
había marcado un punto de no retorno. Continuar callando ya no era una forma de proteger, sino de permitir que el daño se perpetuara. La reunión parecía llegar a su fin cuando la princesa Ana apareció sin previo aviso. Su llegada añadió una última capa de presión que Charles ya no podía eludir. Ana había sido testigo directa del incidente de noviembre y su reputación de franqueza implacable, unida a su conocida distancia emocional, otorgaba a su testimonio un peso difícil de cuestionar. Cuando confirmó cada uno de los hechos descritos por William y Catherine, y añadió sus propias observaciones sobre la conducta cada vez más posesiva de Camila en relación con el estatus y la posición dentro de la familia, la postura defensiva del rey comenzó a resquebrajarse. La resistencia de Charles no se derrumbó de golpe, sino de manera lenta y dolorosa. Durante meses había evitado enfrentarse a una verdad incómoda, que la mujer por la que había luchado durante décadas, a la que había elevado al rango de reina consorte, había sido sistemáticamente dura con su propia nieta. La realización de ese hecho se reflejó en su rostro con una angustia visible. Proteger a Camila y proteger a Charlotte se convirtieron en fuerzas opuestas que lo desgarraban internamente, sin posibilidad de ocultarlo. Al final de la reunión, Charles tomó una decisión destinada a alterar de forma permanente la dinámica familiar. Camila no volvería a quedarse a solas con los hijos de los príncipes de Gales. A partir de ese momento, cualquier encuentro futuro estaría sujeto a supervisión y a límites claramente definidos. Charles asumiría personalmente la conversación con su esposa para dejar claro que ciertos comportamientos ya no serían tolerados, independientemente de las explicaciones o justificaciones que ella pudiera ofrecer. Fue, según quienes conocen al monarca, la decisión más difícil que había tomado desde su ascenso al trono. Pero el dolor de su hijo y la herida infligida a su nieta no le dejaron otra alternativa con la que pudiera convivir. La implementación de los nuevos límites comenzó de inmediato, aunque el palacio se esforzó por presentar los cambios como ajustes naturales y no como medidas punitivas. El personal senior recibió instrucciones discretas sobre la reorganización de los encuentros familiares. El lenguaje empleado fue el habitual en las comunicaciones internas, diplomático, cuidadoso, pero inequívoco. Todos entendieron que se trataba de fronteras no negociables destinadas a proteger a los herederos del futuro. El cambio más significativo fue la introducción de requisitos de supervisión estricta. Camila dejó de encontrarse en situaciones en las que pudiera interactuar con George, Charlotte o Louis sin la presencia de otros adultos. Reuniones familiares que antes podían incluir únicamente a la reina consorte y a los niños, mientras sus padres atendían otros compromisos, fueron discretamente eliminadas. Las celebraciones festivas se reestructuraron para garantizar que William o Catherine permanecieran siempre presentes, actuando como un amortiguador protector entre Camila y los niños, una barrera necesaria ante la falta de calidez demostrada anteriormente. El personal que trabajaba entre ambos hogares recibió directrices adicionales sobre observación y canales de reporte. Aunque nunca se habló abiertamente de vigilar a Camila, el efecto práctico era claro. Cualquier interacción con los hijos de los príncipes de Gales sería presenciada, registrada y comunicada a través de circuitos que desembocaban directamente en la oficina privada de William. La burocracia palaciega se transformó así en un instrumento de protección familiar, una maquinaria institucional puesta al servicio de la defensa emocional de 3 niños. Catherine gestionó la aplicación de estos límites con una cortesía impecable que ocultaba una firmeza inquebrantable. En actos públicos, mantuvo una relación correcta con Camila, sin ofrecer a los observadores externos ninguna señal de que algo hubiera cambiado. En privado, sin embargo, se aseguró de que sus hijos nunca quedaran expuestos a situaciones vulnerables. Las obligaciones familiares se organizaron para minimizar el contacto, y, cuando este resultaba inevitable, se daba en contextos donde cualquier comentario inapropiado pudiera ser escuchado y abordado de inmediato. La actitud de William fue más visiblemente protectora. Su lenguaje corporal en los encuentros familiares dejaba claro que observaba cada interacción con atención constante, preparado para intervenir ante el menor indicio de frialdad hacia sus hijos. Miembros del personal señalaron que se colocaba estratégicamente en los eventos, siempre al alcance del oído de Charlotte. Su atención se dividía entre sus deberes oficiales y el bienestar de su hija, un equilibrio que revelaba hasta qué punto la confianza se había quebrado de manera irreversible. La reestructuración alcanzó incluso a planes tradicionales como la Navidad en Sandringham. Lo que solía ser una reunión extensa y compartida por varias ramas de la familia
Se ajustó para incluir alojamientos separados y horarios de comidas escalonados. La familia Gales mantuvo su propio espacio y agenda, uniéndose al grupo más amplio solo durante periodos concretos y limitados, siempre con varios adultos presentes para garantizar la supervisión adecuada. La conversación de Charles con Camila sobre estas nuevas disposiciones se produjo en privado. Los detalles solo los conocen ellos dos, pero el personal percibió las consecuencias en el progresivo aislamiento de Camila dentro de la dinámica familiar. Asistía a los actos requeridos, pero la calidez que comenzaba a surgir en algunas de sus relaciones se enfrió de forma notable. Las interacciones con la princesa Ana se volvieron estrictamente profesionales. La cortesía de Catherine permaneció intacta, aunque marcada por una distancia evidente para quien supiera mirar. Lo que más inquietaba a Charles era ver cómo estos cambios se consolidaban en patrones permanentes. Había esperado que una conversación firme condujera a una reflexión sincera por parte de Camila, a un reconocimiento del daño causado y a un intento de reparar los vínculos con sus nietos. En lugar de eso, la vio replegarse en una actitud defensiva, rodeándose de un pequeño círculo de asesores y amigos que reforzaban sus agravios en lugar de invitarla a crecer. El costo emocional de estas medidas fue elevado para todos. Charles se sintió dividido entre su papel de esposo y sus responsabilidades como abuelo y rey. William y Catherine cargaron con el agotamiento de una vigilancia constante, incapaces de relajarse incluso en reuniones familiares que deberían haber sido espacios seguros. Los niños, especialmente Charlotte, percibieron la tensión subyacente sin comprender del todo su origen, absorbiendo el estrés adulto de formas sutiles pero duraderas. A mediados de diciembre, la nueva estructura se había asentado en una rutina incómoda. De cara al público, el palacio proyectaba una imagen de unidad. En privado, todos sabían que algo esencial se había roto. La incapacidad de tratar a una niña de 9 años con una amabilidad básica había generado fracturas que ningún protocolo ni planificación cuidadosa podían reparar por completo. La familia cargaría con ese peso en cada reunión, en cada festividad, en cada ocasión en la que el deber exigiera aparentar normalidad. Para el público que siguió esta historia desde distintos rincones del mundo, en especial para quienes superan los 50 años y recuerdan con nitidez sus propias experiencias de infancia atrapada en conflictos de adultos, la resonancia fue inmediata y dolorosa. Los detalles podían ser reales, los escenarios palaciegos y los protagonistas miembros de la realeza, pero la dinámica de fondo resultaba terriblemente familiar. ¿Cuántas personas han visto a un padrastro o madrastra luchar con celos mal disimulados hacia los hijos de su pareja? ¿Cuántas han presenciado cómo los adultos descargan sus inseguridades sobre niños que, sin quererlo, les recuerdan aquello que sienten haber perdido o nunca alcanzado? ¿Cuántos han vivido la confusión de ser criticados por cualidades que deberían haber sido celebradas, de ver cómo su brillo se apaga porque alguien se siente amenazado por la luz ajena? En este contexto, la situación de la princesa Charlotte resultó especialmente impactante. Su culpa fue inexistente. No había hecho nada para merecer la frialdad de Camila salvo ser lo que era. Una niña segura de sí misma, querida por el público, con una personalidad luminosa y un parecido evidente con su madre. Una niña que, además, algún día ocuparía un lugar de afecto público que Camila había tardado décadas en conquistar. La injusticia de convertir a una niña de apenas 9 años en daño colateral de una batalla interna de un adulto atravesó el habitual drama real y tocó una fibra mucho más profunda, la de cómo protegemos, o fallamos en proteger, a los más vulnerables. El papel de Catherine en medio de esta crisis reveló una verdad poderosa sobre la maternidad, ejercida bajo condiciones casi imposibles. Mientras atravesaba su propio tratamiento contra el cáncer, lidiando con el miedo, el agotamiento físico y la incertidumbre que acompañan a esa enfermedad, tuvo que encontrar fuerzas adicionales para proteger emocionalmente a su hija. No siempre podía evitar el daño, pero sí podía acompañar, explicar, consolar. La imagen de una madre que sostiene a su hija en medio de la confusión y el dolor, mientras ella misma apenas logra sostenerse, habla de un tipo de fortaleza silenciosa y agotadora que muchas mujeres reconocen demasiado bien. Es la fortaleza de quienes no pueden permitirse caer porque saben que alguien más depende de ellas para sentirse a salvo. La experiencia de William, por su parte, expuso otra faceta fundamental de la paternidad protectora. Durante meses había intentado serlo todo para todos. Apoyo incondicional para Catherine durante su enfermedad, pilar para su padre en medio de una crisis de salud, figura estable dentro de una institución que exige sacrificios constantes.
Cargaba un peso que habría aplastado a personas menos preparadas, pero el instante en que comprendió que su hija estaba siendo herida emocionalmente, reordenó todas sus prioridades. Ya no había equilibrios institucionales ni armonías familiares que valieran más que el bienestar de Charlotte. Su disposición a enfrentarse a su padre, a exigir límites claros aún sabiendo que eso podía provocar fracturas familiares difíciles de reparar, fue una demostración de amor feroz, ese amor que no negocia cuando un niño necesita protección. La posición de Carlos fue, quizá, la más dolorosa y compleja de todas. Amaba profundamente a Camila. Había esperado y sacrificado durante décadas para construir una vida con ella. Pero también amaba a su nieta y comprendía que su rol como abuelo y como figura de autoridad implicaba proteger la inocencia dentro de su propia familia. Verse obligado a elegir entre estas dos lealtades, reconocer que la mujer que había elegido como esposa había actuado de una manera que exigía intervención y consecuencias, representó un tipo de desgarro que ni el poder ni el cargo pueden aliviar. Al imponer límites a una costa de su propia felicidad personal, Carlos encarnó una verdad incómoda. A veces, amar significa decepcionar a alguien para proteger a otro. En cuanto a Camila, el episodio dejó al descubierto el carácter corrosivo de la inseguridad cuando no se afronta. Las razones de su frialdad hacia Charlotte pueden ser múltiples: celos por la popularidad sostenida de Catherine, resentimiento hacia una nueva generación que parece aceptar con naturalidad un lugar que ella luchó tanto por obtener, o simplemente esa reacción humana y profundamente dañina de atacar cuando uno se siente amenazado. Lo cierto es que las consecuencias se volvieron imposibles de negar. Relaciones dañadas, confianza perdida, una distancia creciente con miembros de la familia cuya aceptación seguía necesitando. La tragedia mayor es que nada de esto era inevitable. Otras decisiones, una mayor autoconciencia, la valentía de enfrentar sus propios miedos podrían haber evitado este desenlace. Más allá de los muros del palacio, la lección que emerge es universal. Los niños nunca deberían cargar con el peso de las inseguridades de los adultos. Nunca deberían ser disminuidos porque su luz hace sentir a otros más pequeños. Nunca deberían cuestionar su valor porque un adulto no sabe manejar sus propias carencias. Y cuando los adultos fallan en esta responsabilidad básica, otros deben intervenir para proteger una inocencia que no puede defenderse sola. A medida que diciembre avanzaba hacia las fiestas y la nueva estructura familiar se asentaba en una normalidad incómoda, Charlotte demostró una resiliencia notable. Continuó desarrollándose con éxito en la escuela, mantuvo su confianza natural en los entornos donde se sentía segura y no mostró señales de un daño permanente, algo que podría haber ocurrido si el hostigamiento emocional se hubiese prolongado. El mérito recayó en gran medida en sus padres, cuya intervención rápida y apoyo constante evitaron que la crueldad echara raíces en forma de dudas duraderas. Sin embargo, las marcas existen. Charlotte crecerá sabiendo que no todos los miembros de su familia son igualmente confiables, que el afecto a veces debe administrarse con cautela, que su posición implica no solo privilegios, sino también vulnerabilidad frente a los resentimientos ajenos. Son lecciones demasiado tempranas para una niña, aprendizajes que deberían haber llegado mucho más tarde, si es que debían llegar. Pero las circunstancias la obligaron a adquirir una sabiduría precoz sobre el poder familiar y la protección que los niños necesitan de los adultos, que deberían saber hacerlo mejor. Con el invierno avanzando y el palacio siguiendo adelante bajo nuevos límites, una verdad quedó dolorosamente clara. Lo ocurrido entre Camila y la princesa Charlotte nunca fue solo un comentario desafortunado o un momento aislado de crueldad. Fue una historia sobre el daño que causa la inseguridad cuando se deja crecer sin control, sobre adultos que hacen pagar a los niños el precio de sus propios miedos y sobre el coraje necesario para elegir la protección por encima de la paz aparente. Charlotte no recordará este capítulo como el tiempo en que alguien la hirió, sino como el momento en que sus padres lucharon con fiereza para protegerla. Y, quizá, ese sea el único final que realmente importa.